les cuento que estamos viendo una serie que se titula La familia según Dios, donde no solamente explicamos lo que Dios dice, sino por qué lo dice, porque mucha gente tiene la idea incorrecta de que la Biblia es un libro religioso cuando no hay ningún mandamiento, orden o advertencia que tú encuentres ahí que no tenga un porqué. Yo muchas veces les he dicho y una vez más repito, yo les reto a que tú me enseñes algún mandamiento, alguna orden que sea un capricho divino. Aún algunas órdenes del Antiguo Testamento que parecían absurdas y no tener sentido, cuando avanzan los años nos damos cuenta que Dios siempre tenía la razón. Es fascinante ver cómo el libro de Levítico, por ejemplo, en el capítulo 11 daba una lista de qué comer y qué no comer y no sabían por qué, lo hacían únicamente por obediencia, y hoy los nutriólogos avalan lo que Dios recomienda comer y por lo contrario, ¿verdad?, reconocen que lo que Dios prohibía comer son alimentos que afectan a la salud. Y así podría darte muchos ejemplos de cuestiones que la Biblia marca y que al ser humano le parecen absurdas. ¿Por qué Dios dice esto? Yo quiero hacer lo contrario. Sin embargo, tenemos que entender que sus pensamientos para nosotros, la Biblia dice, son de bien y no de mal. La Biblia dice que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. O sea que Dios no inspira nada por capricho. Dios no es un ser gruñón que está allá arriba, sentado en el trono con los brazos cruzados, guiñendo el ojo, diciendo hagan esto. ¿Por qué? Porque sí, porque yo soy Dios y te amuelas. No, Señor, Dios nos ama tanto que nos ha dado su manual. No seguir las instrucciones del manual es como que tú tienes el manual de tu coche y dices, pues no le voy a hacer servicio, que se amuele el fabricante, está loco, como que cada 10,000 kilómetros cambio de aceite, es solamente para sacarme dinero, yo no lo voy a hacer, pero vas a desvielar el coche. De igual forma tú puedes decir, pues yo no hago caso a los preceptos bíblicos, pero luego nos metemos en problemas al quebrantar las instrucciones de Dios, que como nuestro Creador sabe perfectamente cómo funcionamos y por eso nos ha dejado su palabra como este manual. Viendo yo, guiado por Dios, que hay tantos conflictos en la familia, aún en familias cristianas, es que iniciamos esta serie donde estamos viendo los preceptos básicos que se incluyen en este manual de vida. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de la familia? Vimos ya el primer tema, que fue una introducción, donde vimos que la base de todo, el principio de todo, tiene que ser que el hogar esté fundamentado en la palabra y los padres tienen que cumplir con esta labor, pasar tiempo con Dios para escuchar, vivir lo que escucharon y enseñar lo que escucharon. Vimos después dos temas titulados instrucciones, o más bien dicho, deberes y errores de los padres. Y hoy vamos a ver un tema que se titula instrucciones para el matrimonio, primera parte. Va a ser un tema interesantísimo y vamos a ver unas 2 o 3 partes según nos vaya alcanzando el tiempo. Como yo lo dije al inicio de esta serie y repito, si tú no estás casado, ¿verdad?, no es que el tema no sea para ti. Pon atención porque el tema te va a servir, porque algún día te vas a casar, a menos que te quieras quedar a forrar Biblias o Dios te dé el don de continencia. Y de todas formas tendrás el milenio para encontrar pareja, así que no te preocupes, ¿verdad? Es que ya tengo 35. Bueno, tienes 1000 años en el milenio todavía para conocer al hombre de Dios que tiene para ti, ¿no? A lo mejor le bajas a Abigail al rey David, quién quita y esto sucede, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que aunque no estés casado, te va a servir para cuando tú lo estés. ¿Por qué? Porque hemos visto que la mayoría de los problemas en matrimonios se originan en la ignorancia de cómo tiene que ser cada quien según la palabra de Dios. Matrimonios que nunca escucharon mensajes como estos, que nunca tomaron el curso prematrimonial, que nunca han ido a un seminario, un retiro, que nunca se les ha ocurrido leer un libro basado en la Biblia que hable para el matrimonio, y desafortunadamente pues todo esto hace que ellos sigan actuando según lo que creen que es correcto, según les enseñaron o aprendieron y no según la palabra de Dios. Entonces, qué importante para los jóvenes, sobre todo los más grandes, que desde ahorita puedan saber a futuro lo que Dios espera de ustedes. Y en segundo lugar, te puede servir también para que tú ayudes aconsejando bíblicamente a los que ya están casados. A lo mejor te preguntas, ¿cómo voy a aconsejar un matrimonio? Bueno, no vas a hablar de tu experiencia, sino de lo que la Biblia dice. Hermanos y amigos, hablar del matrimonio podría llevarnos todo el año. Hay libros y hay series y bueno, el estudio de los matrimonios de cada viernes, ¿verdad? Cada semana es un tema nuevo para matrimonios y podríamos estar todo el año tratando muchísimos temas que son importantes, pero como yo también ya lo dije en el primer mensaje, estamos viendo solamente los puntos básicos y aún así gran parte de la iglesia no los ha aplicado y algunos tampoco los conocían.
pero estamos viendo los puntos básicos en cada área de la familia, y cuando tú cumples con estos puntos, por añadidura, los demás van implícitos. Un matrimonio sano es fundamental para que el hogar pueda crecer sanamente, para tener un hogar sano. Está demostrado a través de estudios, de encuestas, de estadísticas, que hogares sanos van a crear hijos sanos. No es la regla, pero más bien hay excepciones, pero la mayoría de los casos la regla es esta. Un hogar donde papá y mamá son funcionales, donde usan el sartén solamente para cocinar y no para amenazar a nadie, donde los jarrones portan las flores y no se estrellan casualmente en la cabeza del otro, un hogar donde nunca se le estrella la puerta en el ojo de la esposa, porque llega a ocurrir, ¿verdad?, que la esposa cada 15 días trae el ojo morado porque se le estrelló la puerta. Pues qué puerta tan más traicionera, ¿verdad? Pero llega a pasar. Un hogar donde papá y mamá se aman, tienen sus problemas, sus diferencias como todo matrimonio, pero los arreglan bíblicamente, se enojan, pero no dejan que el sol se ponga sobre su enojo, no pasan días y semanas y siguen amargados, con ira, con rencor. Esto crea hijos sanos, hijos estables emocionalmente, hijos sanos, hijos obedientes. Y por lo contrario, hogares disfuncionales van a crear, en la mayoría de los casos, hijos disfuncionales. Hogares donde el papá llegaba borracho todos los viernes, donde hubo adulterio, donde cada rato el hombre metió otras mujeres o la mujer metió otros hombres, donde se agarraban a golpes, donde se gritaban, donde había insultos, donde había maltrato, donde jamás en la vida se tomaban de la mano, los hijos nunca escucharon un te amo, nunca vieron el amor de Dios reflejado en sus padres. Va a crear hijos con ira, con enojo, con amargura, que de grandes van a repetir el mismo patrón. Obviamente puede ser quebrantado en Cristo Jesús, y parte de eso va involucrado en el tema de hoy, pero estoy hablando lo que revelan las estadísticas, las encuestas, lo que es el panorama general, y por lo importante que es el que un hogar pueda ser sano emocionalmente, el que un hogar pueda ser funcional. Hogares funcionales, hogares sanos, crean hijos sanos. Hogares insanos van a tener hijos disfuncionales. ¿Por qué mi hijo está inhalando cemento? Pues porque te vio con la camisa del Cruz Azul, ¿verdad? Entonces luego no te andes quejando. Ahora, no es la regla en todos los casos, como yo te decía. Yo siempre he insistido en que nada justifica al hijo. No hay de que yo soy así porque mi papá y mi mamá eran así, 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 así. No, señor. Tú eres responsable delante de Dios por tus propias acciones, y jóvenes actualmente y en el pasado en la Biblia, a pesar de que tuvieron padres perversos, hicieron lo correcto ante los ojos de Dios cuando le aprendieron a ver a Él en primer lugar como su padre. Pero la inestabilidad de los padres en la mayoría de los casos va a terminar afectando a los hijos, y las dos partes van a ser culpables. Por eso es importantísimo, y yo insisto, y estos 2 o 3 temas serán fundamentales, que un matrimonio pueda ser estable espiritual, emocionalmente. Y como ya vimos en el primer estudio, solamente van a hallar esta estabilidad si fundan su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Solamente cuando nuestra casa está cimentada en Él es que, a pesar de los vientos, lluvias y ríos, dijo Él, que golpeen contra nuestra casa en Mateo 7, nuestra casa va a permanecer firme. ¿Por qué? Porque pueden ir con el psicólogo a pedir ayuda, pueden comprar libros de autoayuda y poner programas en la televisión, ir a Pare de Sufrir, a que oren por usted, a que le digan usted no se preocupe, usted agárrese a ramazos con esta rama del mar muerto a su esposo y va a ver si él no cambia. Dele a su esposa estas flores con espinas del Mediterráneo y ella va a ser transformada. No, pero no va a pasar absolutamente nada. ¿Va a haber un cambio? Sí, temporalmente, pero tarde o temprano van a volver a lo mismo. Van a estar bien unos meses, unos años, pero si no deciden fundamentar su matrimonio sobre la palabra de Dios, van a volver a lo mismo. ¿Por qué? Por 2 razones. Número 1, el ser humano sin Dios tiende a ser ególatra. Nuestra carne, no nos gusta reconocerlo, pero Pablo mismo lo decía en Romanos 6, está contaminada. A veces hacemos lo que no queremos, y lo que queremos no lo hacemos porque hay una guerra del espíritu contra la carne. El espíritu, Jesús decía, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces hay un batallar, y solamente mediante el Espíritu Santo, que produce como fruto, según Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, paz y dominio propio, es que podemos ser transformados. Solamente fortaleciendo el espíritu es que nosotros podemos dominar sobre la carne. Lejos de Dios, el ser humano tiende a ser ególatra,
a pensar en sí mismo. Tú ves al rey David cuando se aparta de Dios, 2 Samuel 17, los desastres que acaba haciendo. Un día que se pone a dar vueltas en el techo de su casa sin antes haber buscado a Dios, termina acostándose con la vecina, manda a matar a su esposo porque le embaraza, y el esposo Urías era uno de sus hombres más leales dentro del ejército. Y así te podría dar muchos ejemplos. Algún día veremos este tema, no es el tema central, pero hermanos, el ser humano sin Dios va a ser bien temporalmente, pero va a volver a su naturaleza ególatra, donde se importa el mismo. Yo quiero satisfacerme a mí, quiero solamente buscar mis intereses, quiero mi poder, quiero beneficiarme de los demás. Y entonces, cuando la pareja deje de servirles, de satisfacerles, de agradarles, van a terminar separándose. Porque todo esto algún día va a pasar. Algún día puede venir una enfermedad, algún día se puede perder el dinero, algún día la maravilla física se acaba. Tu princesa, ¿verdad?, se te convierte en calabaza, la Cenicienta más bien dicho. Algún día ese hombre del que te enamoraste a los 23 años, que era descendiente de Schwarzenegger, que tenía el abdomen de lavadero, va a evolucionar y de lavadero va a pasar a lavadora. Y si no había un fundamento sólido entre ustedes, van a terminarse divorciando. Hermanos, cosas como estas no se pueden revertir. Algún día, aunque no te guste, todos tenemos que envejecer. Hay una ley de la física que dice que todo lo que sube tiene que bajar, y tú y yo no nos salvamos de esas arrugas que hoy no se notan, se van a notar, porque tu cara que hoy está arriba tiene que bajar. Los bíceps van a bajar, los pechos van a bajar, todo lo que sube tiene que bajar. Y aunque te pongas cremas y aunque te restires el ombligo hasta la cabeza, ¿verdad?, por más cosas que hagas, esto no se puede evitar. Y por eso lo importante es que un matrimonio no esté fundamentado en las cosas físicas y materiales, sino en la palabra de Dios, porque de lo contrario, tarde o temprano, el amor se enfría, el matrimonio se termina. Y en segundo lugar, el mundo tiene un concepto de amor diferente al de la Biblia. De esto hablaremos más a fondo en el siguiente estudio, cuando veamos cómo Dios le ordena a los hombres: amen a sus esposas. No le dice, siente en tu corazón amar a tu esposa, dice, ama a tu esposa. Es una orden, aunque a esta sí, a esa, con esa te casaste y ahora la tienes que aprender a amar. Y en la Biblia el amor es un mandamiento. Esto, repito, es una introducción, y dentro de 8 días meditaremos más a fondo en este punto. Para el mundo el amor es un sentimiento. Ay, es que me siento enamorado. Ay, es que amor es sentir mariposas en el estómago. No, señor, eso se llama diarrea, no amor. ¿Y qué es lo que la gente siente? Y lo veremos más a fondo, ¿verdad? Una hormona que libera su cerebro, que algún día se va a terminar. Y si no aprendieron el concepto del amor de la Biblia, van a terminar fracasados, van a terminar separándose, o juntos, pero como dice el dicho, no revueltos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa a raíz de esto? Que muchos matrimonios dicen, ya no nos amamos, nos vamos a divorciar. Y el mundo dice, pues si ya no se aman, no hay nada que hacer. Pero la Biblia dice, si no se aman, tienen que aprender a hacerlo. Porque el amor no es un sentimiento, el sentimiento es solamente una hormona que libera el cerebro, oxitocina en la mujer, y en el hombre también es la vasopresina y también la oxitocina, que provocan ese sentimiento, pero tarde o temprano se va a terminar. Y tienen que aprender a tener entonces el verdadero amor que va más allá de los sentimientos. Y es por eso que vamos a ver cuáles son los preceptos bíblicos básicos para el matrimonio. Repito, son los preceptos bíblicos, o sea, no es lo que yo creo, lo que a mí me dijeron, lo que a mí me funcionó. No, muchos de ustedes tienen muchos más años de casados que yo voy para 4, aquí teníamos hermanos de 44 y 48, ¿verdad?, que ya están, pero muchísimo más avanzados. Sin embargo, vamos a ver lo que la Biblia dice. Luego vamos a ver las instrucciones para el hombre y para la mujer. Hoy empezaremos con un panorama general. Dentro de 8 días enfatizaremos más a fondo, ¿verdad?, y conciso en las instrucciones para el hombre y para la mujer. Y para esto vamos a iniciar analizando las instrucciones que Dios dio. Qué mejor que ver lo que Dios enseñó al primer matrimonio en la historia de la humanidad. Qué mejor que iniciar leyendo lo que Dios enseñó acerca del matrimonio cuando creó a Adán y cuando creó a Eva, y seguir sus caminos. Está demostrado, queridos hermanos y amigos, que Adán y Eva, escúchame bien, por eso lo importante de ver lo que ellos fueron. Adán y Eva fueron la pareja más feliz en toda la historia de la humanidad. Tú me preguntas, ¿cómo se puede demostrar eso? Por lógica, son los únicos dos
que ninguno tuvo suegra. Entonces, es por eso que se concluye que fueron la pareja más feliz de toda la historia de la humanidad. Y en el caso de Adán en específico, bueno, ese hombre fue privilegiado, porque no tenía que aguantar muchos caprichos que hoy aguantamos los hombres de las mujeres, ¿no? Digo, otros hombres de otras iglesias, aquí no. Pero hay otras iglesias donde las mujeres se las pasan 3 o 4 horas en el centro comercial. Ay, es que estos zapatos, no, mejor estos. Pero mi amor, ya tienes, nada más tengo 47, me faltan unos fuchsia un poquito más largos, los otros son 2 centímetros más cortos. Y ahora quiero este vestido. Y se prueban 10 y no se lleva ninguno. O se acaban, en el peor de los casos, a veces, ¿verdad?, llevando el primero que se probaron después de estar ahí 3 horas. Adán no tenía que aguantar estas cosas, porque cuando Eva decía, ¿qué me voy a poner? Toma una planta y estuvo, no hay nada más. No hay Palacio de Hierro, no hay Liverpool, eso será hasta dentro de 6,000 años, ahí está una planta. Ay, mi amor, pero es cena de gala. Bueno, está bien, ponte una palmera, que era la ropa de lujo, ¿no? Adán no tenía que fletarse a Eva maquillándose 1 hora. Y luego terminan la hora y se borran todo el maquillaje porque no les gustó. Y otra hora completita, ¿verdad? Ya voy, mi amor, 10 minutos. Y el hombre tiene que tener interpretación. Así como hay un don de interpretación de lenguas, hay un don que es el don de interpretación del lenguaje de las mujeres. 10 minutos significa espérame 2 horas más. Entonces Adán, cuando Eva le decía, es que me voy a maquillar porque qué tal si me ven, ¿cómo me voy a ver? A ver, Eva, nadie te va a ver, solamente estoy yo, así me gustas, ya vámonos. Adán tampoco tuvo que aguantar las indecisiones que aguantan hoy los pobres hombres solteros, ¿verdad? Que andan cortejando a una muchachita y la otra, no sé, tal vez, a lo mejor, déjame pensarlo, déjame platicarlo, déjame orar, no sé si es de Dios. Y llevan 3 años y el otro está ahí ya rasgando las paredes. Adán no tenía que pasar por esto, porque si a Eva se le ocurría decirle a Adán, no sé, déjame pensarlo, mira Eva, estoy yo y nada más yo, soy el único, me escoges a mí o te amuelas y te quedas solo el resto de tus días. Entonces era un hombre privilegiado. Pero vamos a ver aún así los preceptos que Dios les da cuando los crea. Y encontramos cosas interesantísimas en pocos versículos cuando meditamos en ellos. Génesis capítulo 2, versículo 18 nos narra la creación del hombre. Y dice así la Biblia, Génesis 2:18. Después de haber creado a Adán, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Explicaremos durante esta serie qué significa ayuda idónea, porque algunos hombres creen que esto significa que la mujer es una esclava idónea. Algunos no han entendido que ser la cabeza no es sinónimo de ser dictador, sino que toma las mejores decisiones por el bien de ambos. Pero eso lo veremos en siguientes estudios. Le haré ayuda idónea para él. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra, dice, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Si algún nombre de un animal no te gusta, échale bronca a Adán. 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, Dios trae toda su creación a Adán, le dice nómbralas, pero no encuentra a nadie con quien él pudiera compaginarse. Le trajo Dios al hipopótamo y Adán dijo, no, está muy gorda. A ver la jirafa, no señor, está muy alta. A ver la cocodrila, no, esta es muy agresiva, ¿verdad? Esta no de plano, pero ni me la acerques. A ver Adán la tigresa, no, está muy retirada de la cara, señor. Ah, no, esa es otra tigresa, ¿verdad? Perdón. Entonces no hallaron ayuda idónea para Adán. A causa de eso, dice el 25, dice que entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Vamos a meditar esto en siguientes estudios y es interesantísimo. La esposa que Dios le da a Adán venía de su propia carne. Y ante los ojos de Dios, cuando una pareja son en matrimonio, son una sola carne. Y esto es interesantísimo para el hombre macho mexicano cristiano que cree que ser la cabeza significa maltratar a la esposa, cuando no ha entendido que maltratarla a ella es maltratarse a sí mismo, porque es su propia carne. Hablaremos, repito, todo esto cuando nos enfoquemos específicamente en las instrucciones al hombre y en las instrucciones a la mujer. Pero hoy quiero empezar por los preceptos generales, que son para ambos. Y esto viene a partir del siguiente versículo, bueno, del 24, pero leamos también el 23. Dijo entonces Adán, bien emocionado, ¡ay! Imagínate a Adán, ¿verdad? Cuando ve a Eva.
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Uyuyuy, ay, ay, ay. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dice el versículo 24, y en un solo versículo encontramos 3 enseñanzas importantísimas. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El 25 dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, Adán y su mujer. Lo primero que dice la Biblia cuando Dios crea a la primer pareja de seres humanos es: dejará el hombre, ¿qué cosa? ¿Qué significa esto, queridos hermanos míos? La mayoría de las personas creen que esto habla solamente de que el matrimonio tiene que vivir independiente. Y es cierto, pero esto va mucho más allá. Es interesantísimo esto, y todo matrimonio que quiere ser sano y estable lo tiene que entender juntamente con su familia, porque esta enseñanza es para ambos. Es para el matrimonio y para los hermanos y padres del nuevo matrimonio. La Biblia dice: dejará el hombre, no dice la casa de su padre y la casa de su madre. O sea, esto va más allá de una mudanza. Dice: dejará a su padre y a su madre. Ahora, ¿quién era el padre de Adán? Dios, pero terrenalmente no tenía. Y aunque se oiga feo, bueno, no hay otra forma de decirlo, Adán tampoco tenía madre. Es la realidad, en el buen sentido de la palabra. Pero Dios se adelanta enseñándonos lo que habrían de hacer las siguientes generaciones de matrimonios: dejar a su padre y a su madre, unirse a su mujer y ser una sola carne. ¿Qué nos enseña esto? El matrimonio, de acuerdo a la Biblia, es algo únicamente de dos. A mí me impresiona ver que lo que es obvio y lógico a veces para muchos no lo es. Es decir, me impresiona ver hermanos con años en Cristo que cuando sus hijos se casan les dicen: ay, pues vente aquí a nuestra casa, mijito, te construyo un cuarto atrás, te levanto un piso arriba. O hermanos cristianos que están viviendo con los tíos, o que tienen en casa metido a los amigos, o que tienen a los hermanos, o que están con ellos. La Biblia dice: el matrimonio es algo únicamente de dos. Dejas a tu padre, a tu madre, tú unes a tu mujer y son una sola carne. Y muchas personas dentro y fuera de la iglesia están quebrantando el primero de los principios que Dios da para el matrimonio. ¿Cómo esperan que entonces les vaya bien en su matrimonio si están rompiendo el primero, más importante y básico? Y algunos se justifican: es que no nos alcanza para irnos a otro lado. Quiero decirte, no te alcanza por esta razón. Y mientras pienses así, nunca te va a alcanzar en la vida. Aunque diezmes y trabajes, seguirás viviendo en pobreza, porque estás en desobediencia al primer lineamiento de Dios para tu matrimonio. Y porque has puesto tu confianza y esperanza no en Dios, sino en los hombres. No has confiado en que Dios te va a proveer. Y lo que siempre le decimos a una pareja de recién casados en la iglesia: si queremos que nosotros les demos la cobertura, que nosotros les demos, verdad, este apoyo espiritual, tienen que tomar los cursos prematrimoniales y tienen forzosamente que vivir solos, aunque sea en un cuarto, y creerle a Dios que les va a prosperar y proveer si ustedes lo honran, para después tener algo mejor. Pero de inicio, aunque sea en un cuarto. Pero muchos no ponen su confianza en Dios, sino en su papá, en el cuarto que me puede dar, en la casa que hay dentro de la casa de mis padres. Es lo mismo. Y padres e hijos están siendo cómplices, poniendo las finanzas sobre el bienestar de su matrimonio. Hermanos, amigos, mientras una pareja no tome a Dios en serio, le crea y tome la decisión de independizarse, aunque sea en un cuartito, aunque apenas quepan, seguirán viviendo en pobreza y con el riesgo de destruir no solamente su economía, sino su matrimonio. ¿Por qué? Un par de razones. Uno, al vivir juntos, ¿cuántas cabezas hay? 2 hombres, 2 mujeres, y algunos viven de 3 en 3, de 4 en 4, imagínate nada más. Entonces uno a veces va a querer una cosa, otra. Yo quiero de comer esto, yo lo otro. Yo opino que gastemos en esto, yo opino que no. Se van a empezar a meter los que más aportan, creyendo que tienen autoridad sobre el nuevo matrimonio. Empiezan a ver los pleitos: es que tu papá, es que tu mamá, y es que tu amigo, y es que tu primo, y no sé qué. Y terminan en el divorcio. Algunos dicen: no, Jesse, a mí no me pasa porque nos llevamos muy bien. Qué bueno que se lleven bien. Pero aunque se lleven bien, la Biblia dice lo contrario. Y hacer esto es antibíblico. La Biblia no dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, a excepción de cuando se lleven muy bien. ¿O sí?
No hay un paréntesis, o sí, donde diga, pero si papá y mamá y el suegro y la suegra son bonachones, entonces pueden vivir con ellos. No, la Biblia es tajante. No importa que se lleven bien o mal, que se soporten o no. Dice, dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás a tu mujer y serás una sola carne. Y si no estás dispuesto a hacerlo, entonces no te cases. Y quédate con papito y mamita, con papitis y mamitis. Aunque se lleven muy bien, hermanos, esto es antibíblico y Dios lo ordena, no solo para prevenir un enfrentamiento entre dos cabezas, sino también, la segunda razón, es porque la pareja requiere de mucho tiempo a solas para seguirse conociendo, para tener comunión, para fortalecer su amor y su relación entre ellos. Y tener un tercer integrante que no son sus hijos en casa, o vivir en una casa ajena con otros integrantes, les va a impedir cumplir con esta instrucción. Si tú, padre, tienes a tus hijos viviendo en casa o en el patio de atrás, escúchame bien, los tienes bajo maldición. Porque estás tú y ellos quebrantando el primer mandamiento para el matrimonio, que es la independencia que éste tiene que tener para unirse, para conocerse, para seguir fortaleciendo su amor. Entonces, si tú en verdad amas a tus hijos, no los sobreprotejas, como te dije en el último estudio, sino hoy llegando a casa, siéntalos en la sala de tu casa y les dices, mi hijo, tengo dos cosas que decirte. Uno, mi hijo. Dos, llégale. A lo mejor no tan drástico, dales un mes para que busquen algún lugar. ¿Les quieres apoyar? Apóyales de otra forma. Apóyales con la renta del cuarto o con una parte de la de su casa, si puedes, ¿verdad? Y si no puedes o no quieres, él tiene que aprender a salir adelante, si no, ¿para qué se casó? Pero tenerlos en tu casa es sobreprotegerlos, es romper la palabra de Dios, y tú y ellos están desobedeciendo a Dios. Y cuando Saúl desobedeció a Dios, Samuel le exhorta y le dice, ha sido quitado del trono porque como pecado de hechicería y adivinación es la rebelión. ¿Por qué Adán y Eva perdieron su comunión con Dios? ¿Porque Adán se puso bien jarra y golpeó a Eva? ¿Por qué Eva quemó todo el huerto del Edén? Comieron un fruto. ¿Qué tiene de pecado ir al súper y agarrar una manzana o un plátano o lo que sea? No, pero Dios les había dicho, no coman de ese fruto. Delante de Dios, desobediencia es un pecado grave, sea cual sea. Robar $1,000,000 o recibir la cuenta del restaurante y darte cuenta que no te cobraron 45 pesos y no pagarlos voluntariamente y premeditadamente es robo, es desobediencia y es igual de grave. Hay hermanos que, ay, Dios me bendijo, no me cobraron la limonada. Ay, Dios me bendijo, el cajero en lugar de 1,000 me dio 2,000. No, Señor, Dios te está probando, no te está bendiciendo. Yo he conocido casos donde hermanos reciben del cajero más dinero del que tenían que haberles dado y van y lo regresan, y aparte que se asombra todo el banco, ¿verdad? Están honrando a Dios y Dios, esa pareja les va a dar más. Pero alguien que por poquito quiso enriquecerse, después se va a perder lo mucho que Dios tenía para ellos, porque son personas que están demostrando que no pueden ser confiables como administradores. Pero esa es otra historia. Entonces, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tenemos que obedecer este principio. Ahora, yo quiero hablar algo importante. Tengo que mencionar esto porque es el precepto básico, pero sé que esto no aplica para la mayoría de ustedes. Sé que la mayoría de ustedes viven cada quien en su casa. Y sé que están pensando mientras yo hablo esto, bueno, esto no aplica para mí porque yo sí vivo independiente a mi familia. Quiero preguntarte, ¿en verdad es así? Y esto que viene es interesantísimo, porque yo siempre que escuchaba esta enseñanza, muy común, ¿verdad? Este pasaje en las bodas, se enfoca solamente en este punto. La nueva familia tiene que vivir aparte, ¿o no es así? Casi siempre cuando se cita este pasaje, se utiliza solamente para explicar este punto, que es solamente la mitad de la enseñanza. Dejar el hombre a su padre y a su madre, ya no puedes estar bajo el techo de tus padres. Pero yo insisto, la Biblia no solamente dice, o más bien dicho, no dice, dejará el techo o el hogar o la casa de su padre, sino habla del padre y de la madre mismo y misma. Qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes dejaron la casa de sus padres, de sus amigos, de sus hermanos, pero se los llevaron a ellos, a su matrimonio. Y la Biblia no habla de dejar un lugar físico, sino habla de personas. Aquí nunca habla de un lugar, habla de personas. Muchos de ustedes dejaron el lugar, pero se llevaron a las personas. Es decir, hay muchos matrimonios que viven aparte, pero siguen conviviendo todo el día, todos los días,
con personas ajenas a su matrimonio. En el trabajo, obvio que esto tiene que ocurrir, pero fuera del trabajo muchos lo siguen haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay matrimonios que todos los días tienen a alguien metido en su casa. Todos los días está el amigo, el primo, el amigo del primo, el vecino, los papás, el suegro, la suegra, los hermanos, el pastor, y etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca están solos. Es que estamos orando y estudiando la Biblia. ¡Qué bueno! Pero háganlo otras horas. Tienen que pasar un tiempo de intimidad y hay gente que no lo tiene. Y hay matrimonios que se empiezan a distanciar porque todo el día, todo el tiempo hay alguien metido en casa y nunca pueden platicar seriamente, privada e íntimamente. O todos los días están fuera porque la realidad es que ni siquiera se han conocido, no soportan estar solos en casa y nada más andan viendo a ver qué hacen allá afuera con los tíos, con los amigos, con los primos, con los papás, que se la pasan en la iglesia y jamás, pero ni de chiste ni por default, dicen vamos a quedarnos a disfrutar nuestra casita. Llegan las vacaciones y quieren salir huyendo porque tal vez en el fondo aborrecen su casa, porque nunca han hecho un hogar. Porque nunca han entendido esto. Y siempre ha habido más de 4 o 5 en su matrimonio. Y yo me pregunto, actuando de esta forma, ¿cuándo van a pasar tiempo juntos? Y si no pasan tiempo juntos, ¿cómo esperan, hermanos míos, que su matrimonio esté bien? Un matrimonio es de 2, pero yo conozco matrimonios en Cristo que no son de 2, sino como de 2000. Está todo mundo ahí. Llega el tío, el primo, hasta el perro, llevan el perico, ¿verdad? Todo mundo ahí está. Todo mundo se mete, todo mundo ordena, todo mundo aconseja. Hermanos que tienen a gente fastidiando la vida a sus hijos y no les ponen un alto, y llegan los papás y yo creo que no deberías de hacer esto, y la suegra yo creo que esto está mal, y el vecino yo creo que esto, y el hermano yo opino que lo otro, y les empiezan a imponer, empiezan a fastidiar al esposo, a la esposa, a los hijos, y nadie pone un alto, y dejan que todo mundo se meta, que todo mundo meta de su cuchara. Llegan cuando quieren, como quieren, hacen lo que quieren. Y todo esto se origina porque uno de los dos o los dos están pasando más tiempo del debido con su familia o amigos. No es bíblico que todos los días estés metido en casa de los padres o ellos en la tuya, ni tampoco que estés todos los días pegado horas al teléfono con ellos. ¿Cuánto tiempo es demasiado? ¿Cómo poder saber si la Biblia no dice, pasarás 2 horas al día con tus padres o algo por el estilo? ¿Cómo puedo saber hasta dónde me estoy pasando de la raya? Te lo voy a explicar. La Biblia da la respuesta. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y después dice, y se unirá a su mujer. O sea, el motivo por el cual Dios pide que dejen a su padre y a su madre es ¿por qué? Porque va a formar una nueva unión. De igual forma que el dejará a su padre y a su madre a veces no se enseña como debe de ser en su totalidad, la palabra unirá se interpreta como que se refiere a la unión sexual entre ambos, y no es así. Es parte de, pero no es todo. La palabra unirá significa pegará. Y muchas veces en el hebreo tú encuentras esta palabra, si tomas una concordancia y la buscas, utilizada para hablar de otros tipos de uniones que nada tienen que ver con lo sexual. Entonces, dejará el hombre a su padre y a su madre, se separará para unirse, para pegarse a su mujer y ser una sola carne. Síganme con mucho cuidado, tengo que dar una explicación para después responder a la pregunta, ¿cuánto tiempo es demasiado? La idea, aprendemos de esto, de Dios, o el propósito de Dios al ordenar a los cónyuges que dejen a sus familias, es que se unan a su nueva familia. ¿Cómo ocurre esto? Solamente a través de la convivencia y comunicación. Y esto nos lleva a 2 cosas. Uno, tú no puedes pasar, más bien dicho, no puedes cambiar los tiempos que pasas con tu esposo o esposa por pasarlos con tu familia o amigos. Salvo, obviamente, claro, no hay que ser extremistas, algunas excepciones. Que es el cumpleaños de alguien, una comida especial, o se ven algún día a la semana, ¿verdad? O que se van al cine o algo, está bien. No estoy diciendo que le digas, papá, para ti ya estoy muerto, aquí está mi tumba, ¿verdad? Y nunca más te quiero volver a ver. No, señor, ese es otro extremo que tampoco es bíblico. Pero no puede ser la regla. O sea, se vale que en esos momentos especiales por alguna razón digas, mi amor, voy con mis papás, voy con mi hermano, con mi amiga, con mi amigo, con el vecino, etcétera, etcétera. Lo ideal es acompáñenme, vámonos los dos, ¿verdad? Pero no puede ser la regla, no puede una pareja todos los días, mi amor, ahí te ves, hoy te dejo botado por lo esto, hoy te dejo botada por lo otro, y no llega a casa porque me la pasé hasta la 1 de la mañana en casa de mis padres, y no llega a casa porque me la pasé en el bar hasta la 1 de la mañana con los amigos, o porque estaba con el vecino, o porque estaba con el hermano, o porque estaba con el primo. No puede ser la regla. No puede ser la regla.
Y en segundo lugar, muchos, sobre todo mujeres, porque la mayoría de los casos quien provee es el hombre, quien trabaja es el hombre, y ellas dicen, bueno, entonces mientras mi esposo trabaja yo puedo estar con mis padres o amigos o amigas y no pasa nada. ¿Qué responderías a esto? ¿Es bíblico o no es bíblico? Bueno, mi amor, tú trabajas 8 horas, esas 8 yo estoy con mis padres, pero no te estoy abandonando a ti. Algunos nos los han expresado así en consejerías. No le estoy descuidando, cuando él llega yo ahí estoy. ¿Qué va a provocar eso? Que la persona no madure, que no pueda despegarse de sus padres o amigos con quien esté manteniendo esa unión tan estrecha, y por lo tanto que no pueda unirse a su pareja. ¿Por qué? Porque tu vínculo con tus padres está siendo, escúchame, más fuerte que tu vínculo con tu pareja. Y si pasas más tiempo con ellos que con tu cónyuge, entonces seguirán siendo ellos el número uno, confiarás más en ellos, los amarás más, les creerás más, y por eso tantos matrimonios están mal, porque no han podido hacer esa nueva unión, porque no han despegado la antigua unión, porque siguen pegados a su antigua casa, a sus antiguas amistades, y no han podido crear ese vínculo con su pareja. ¿Por qué? Porque siguen creyendo, tal vez porque así les han enseñado, que Génesis 2:24 significa mudarse de domicilio, y no han entendido que va más allá de eso. Habla, entendámoslo, de dejar un vínculo anterior para crear uno nuevo. Dejo a mi padre y a mi madre para unirme a mi mujer. Me despego de aquí para pegarme acá. Pero si sigo pegado aquí, no me puedo pegar acá. Es como que yo tengo 2 hojas de papel, papá, yo y mi nuevo hogar. Y estoy pegado a mis padres. Y voy a iniciar un nuevo hogar. Y me despego y me pego con mi matrimonio, pero para eso tengo que haberme despegado antes de acá. Si yo nunca me despego, ¿qué es lo que voy a hacer? Pegar a mi pareja, y estamos siendo otra vez 3. Están volviendo a lo mismo. En casas separadas, pero siguen todos pegados. Mientras el vínculo anterior siga permaneciendo y siendo más fuerte que el nuevo vínculo, será un impedimento para que este nuevo vínculo pueda desarrollarse. Entonces, ¿cuánto tiempo, según esta enseñanza bíblica, es demasiado con los padres? ¿Cuánto tiempo es demasiado con los amigos? La respuesta es esta: tú y yo no podemos pasar más tiempo con ellos de lo que pasas con tu pareja. Si tú ves a tu esposo solamente 3 horas al día, no es de Dios que estés otras 3 metidas en casa de papi o de mami, o de la vecina o de la prima o de los amigos, mucho menos del vecino, ¿verdad? Si eres mujer, ¿no? Y si eres hombre, aplica el mismo caso. Si tú ves 1 hora a tu esposo o a tu esposa al día, no es de Dios que estés otra hora cada día con tu antigua familia, porque tu vínculo con ellos va a ser más grande que tu vínculo con tu pareja, y como ya vimos, eso no es bíblico. ¿Sí queda bien claro esto? Queridos padres y madres de familia, escúchenme bien lo que les voy a decir con todo mi corazón, por su bien y el de sus hijos. Si tú les amas, cuando ellos se casen o si ya están casados, los puedes seguir viendo, claro que sí. Los vas a seguir viendo, pueden seguir hablando, se pueden seguir visitando, pero tienes que aprender a respetar su privacidad. Tienes que aprender a respetar su tiempo. Es la forma decente de decirte: no seas metiche. Tienes que aprender a respetar su hogar. Yo doy gracias de verdad a Dios que la mamá de mi esposa y mis padres han respetado y de verdad no van a la casa si no les decimos. Jamás han llegado inesperadamente, ¿verdad? Y llevamos una relación preciosa y estrecha con ellos, pero han permitido que Abby y yo formemos ese vínculo. Pero hay padres que no lo hacen. Se la pasan fastidiando a los hijos, visitando inesperadamente la casa de los hijos. Mi amor, te hice un pastelito. Ay, que se va a emocionar de que lo voy a visitar de sorpresa. Mi amor, vengo a ver cómo están los nietos. Mijito, vengo a ayudarte, vine a visitarte porque sé que no está tu esposo. O si no es la visita, todo el tiempo con el teléfono, todo el día, mañana, tarde y noche. ¿Cómo estás, mijito? ¿Cómo estás, mijita? Ay, es que pobrecita de mi hijita, la molesto tanto porque quiero ayudarla, porque la veo tan tensa. Por Dios, papá, mamá, pues cómo no va a estar tensa si no la dejas hacer el amor con su esposo, porque cada vez que está lo interrumpes con el teléfono. Ay, ¿cómo dijo esas cosas, pastor? Pues sí, a las 12 de la noche, ¿cómo estás? ¿Qué hacen? Soñando con los angelitos, mamá.
imponiéndonos manos sin ligereza. Y así hay padres. Marcan, no contestan, otra vez, 4, 5, 6 veces el mugre teléfono sonando. Y los padres, ¿qué tal si algo le pasó? ¿Qué tal si está mal? No, está re bien. La vas a poner mal si la interrumpes en pleno acto. Pues mándale un mensajito. Cuando acabes me marcas, quiero hablar contigo. Pero andan muele. Y el pobre yerno, por eso está rasgando las paredes y orando para que manden a los suegros de misionero al África, ¿verdad? Y luego no quieren que se cuenten chistes de las suegras y sus pobres yernos, vean cómo los disfrutan muchas veces, porque son ministrados, a lo mejor por algo será. Yo los digo de broma y de chiste, como les he dicho, ¿verdad? Pero hay muchos que sí se ministran con los chistes de los suegros y de las suegras, por alguna razón será. ¿Cuál es el problema? Yo meditaba en esto, hermanos. Muchos padres no aman a sus hijos. Muchos padres ponen ese pretexto de que los fastidian tanto porque los aman, cuando la realidad es que están demostrando con sus hechos que a los que se aman son a sí mismos. Porque si amaran a sus hijos, les respetarían. Y obviamente ayudas cuando tienes que ayudar. Y te metes cuando te tienes que meter. Si ves que tu esposa llegó con el ojo morado, ¿verdad? Por supuesto que no te vas a quedar parado. Vas y demandas al patán y lo metes a la cárcel. Si ves que van 2 semanas y no te contesta, a lo mejor la tiene encerrada, algo haces. Pero ya son extremos de los que estamos hablando. Pero hay padres que no aman a sus hijos, se aman a sí mismos. No les importa el bienestar de sus hijos, les importa su bienestar. Y por eso actúan de esta manera, aunque implique fastidiarles la vida. ¿Amas en verdad a tus hijos? ¿Quieres hacerlos felices? Mándalos de fin de semana a la playa y quédate con los nietos, vas a ver cómo regresan. ¿Cuántas parejas dicen amén por esto? Si estás con tus papás, diles, Dios te está hablando, ¿no? Una pregunta importante, porque hay que abarcar todo el punto. ¿Cuándo un matrimonio puede tener a un integrante ajeno en casa? Ajeno me refiero a que no es la esposa, el esposo o los hijos. Primo, hermano, papá, abuelo, etcétera, etcétera. Uno, si vive en otro lugar y viene de vacaciones temporales, por supuesto que se puede. Temporales, porque hay familiares que se echan las 2 de Semana Santa y Pascuas, los 2 meses de verano, 1 mes en diciembre, todos los puentes, y sumándole ya estuvo 6 meses metido en casa, lo cual tampoco es bíblico. Oye, pero que mi hijo puede ir a tu casa en Semana Santa. Claro que sí, no hay problema, siempre y cuando también condicionándole que no va a fastidiar a su esposo o esposa. Porque si vienen de vacaciones y empieza a molestar a tu esposo, esposa o a tus hijos, empieza a tener división al hogar, entonces con toda la pena no te puedo recibir aquí. Vienes siempre y cuando sea para disfrutarme a mí y no para fastidiar mi vida o mi matrimonio. En primer lugar, unas vacaciones temporales se vale. Vemos ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que llegaban a otras regiones y que les daban un asilo temporal sus familiares, ¿verdad? Como el caso de Jacob, entre otros, que les recibieron familiares o cercanos mientras estaban fuera de su casa. En segundo lugar, si debido a su edad o su estado físico ya no puede sostenerse ni cuidarse a sí mismo, entonces también puedes tú tenerle en casa. Pero alguien que ya no puede sostenerse ni cuidarse a sí mismo, tampoco va a tener las fuerzas para fastidiar a la familia. Porque si la abuelita dice, ay, es que ya no puedo, mijito, pero ¿cómo muele con los nietos? ¿Cómo muele a tu marido? Entonces sí puede todavía y tiene fuerzas para sostenerse a sí misma. Entonces realmente cuando de plano ya no pueda o esté mal de salud, claro que se puede, aunque es el mismo caso de las vacaciones. Se tiene que hablar claro con la persona y hacerle ver que a pesar de su condición, si se mete con su familia para fastidiarla y destruirla, mamá, si empiezas a molestar a mi esposo, papá, si empiezas a molestar a mi esposa, si empiezas a romper las reglas que yo tengo con mis hijos, si empiezas a ir en contra de las convicciones que yo les he plasmado, si te ven dando un mal ejemplo, hablando groserías o fumando o algo en casa, si tú haces cosas que van a afectar mi hogar, con la pena te voy a tener que mandar a un asilo. Tienes que ponerles claras las cartas sobre la mesa. O sea, por supuesto que expresas tu misericordia y amor y les recibes cuando lo necesiten, pero si empiezan a dañar tu matrimonio, entonces tú no puedes seguirlo permitiendo. Y suena cruel, pero es más cruel permitir que ellos
terminen con tu matrimonio. Es más cruel permitir que ellos te corrompan a tus hijos. Hay abuelos que le enseñan groserías a los padres, hay abuelos que a los nietos, que les enseñan a tomar a los nietos, a fumar, a ver pornografía. A un abuelo así, ¿sabes qué? En tu vida vuelves a ver a mi nieto, más que en mi presencia, y si algo haces, me lo llevo en ese instante, porque no voy a dejar que lo corrompas. Porque tus primeras ovejas, como te dije en el primer estudio, a apacentar son tu familia. Y todo aquello que empieza a dañar tu huerto, lo tienes que sacar de él. Dios le dijo a Adán, vas a labrar y vas a guardar el huerto. Significa cultivar y cercar. Tú tienes que poner una cerca alrededor de tu casa. ¿Para qué era la cerca que se ponía en ese entonces alrededor del campo? Para que no entraran fieras, para que no entraran animales peligrosos. En el caso de Adán, cuando no lo sabía, para que no se metiera la serpiente. Y de igual forma nosotros tenemos que cercar nuestro hogar. Y cuando hay una influencia que está dañando, se le saca de la cerca. ¿Tienes hijos y les fascina a los tíos estar con los hijos? Ok, con mucho gusto, pero donde me entere que tú le enseñaste algo incorrecto a mi hijo, no lo vuelves a ver. Que hemos sabido de casos donde el hijo se fue con los tíos y regresó hablando como si fuera el Cruz Azul, un montón de leperadas, ¿verdad? No puedes permitirlo. Ay, es que pobrecito, ok, deja que destruya tu familia. Y hay muchos hijos e hijas que viven permitiendo esto. Hermanos, hermanas que viven permitiendo esto. ¿Por qué? Porque no han poner un alto, precisamente porque jamás rompieron el vínculo con sus padres. Y entonces, cuando hay un problema, les dan el primer lugar a ellos antes que su cónyuge y antes que sus hijos. Y esto es antibíblico. Padres que insultaron a la esposa y el esposo nunca tuvo el carácter de decir, mamá, a mi esposa no le vuelves a hablar así, o no te vengo a ver nunca más. Ahí te dejo una foto en Facebook para que me recuerdes el resto de tus días. Ay, es que pobrecita de mi mami, oye, que siga pisando a tu esposa. Viceversa, el suegro fastidiando al yerno y la esposa nunca le pone un alto, papá, a mi esposo lo respetas. Y si algo le tengo que decir, se lo voy a decir yo. Pero tú no vas a venir a humillarlo, a decirle, a gritarle, porque yo no lo voy a permitir. Pero hay hijos que lo permiten por esta misma razón. Es un círculo vicioso que nunca termina. Se saca una pieza de la maquinaria y empieza a funcionar mal. Nunca rompieron el vínculo. Cuando hay problemas como estos, como siguen más apegados a los padres, ellos son el primer lugar. Y la familia, literalmente, que se la lleve el diablo. En segundo lugar, dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre, número 1. Y en segundo lugar dice, y se unirá a su mujer. Una nueva unión. Muchos dejaron a sus padres, dejaron a sus amigos, dejaron su antigua casa, pero se llevaron sus malas costumbres, sus malos consejos. Ok, ya no estoy todo el día con mis papás, ni vivo con ellos, a lo mejor ya ni viven, pero te comportas exactamente igual que ellos para mal, en lugar de analizarlo todo y retener lo bueno. Y si el papá era golpeador y gritador, el hijo es igual. Y si la mamá era jezabelota, la hija es igual. Y no han dicho, Señor, amo a mis padres, pero no voy a traer a mi casa sus malas costumbres. Y si mi papá llegaba tarde, yo no voy a hacerlo así. Y si él llegaba borracho y andaba con otras mujeres, yo no voy a hacerlo así. Y si él tiene una religión, voy a investigarle, y si no es la verdad, voy a tomar mis decisiones. Pero mucha gente, ¿por qué tiene su religión? ¿Por qué tiene su forma de pensar? ¿Por qué tiene sus costumbres? Por herencia. No son convicciones, no, como el abuelo era así y el papá era así y el tatarabuelo era así, yo también voy a ser así. No, Señor, a lo mejor tus padres ya ni viven, pero sus malas costumbres están vivas en ti. Eres una calca de ellos. Y si tú no quieres fastidiar tu vida y tu matrimonio y tu familia, tienes que cambiar. Y lo mismo aplica para con tus hijos. Te trataron a ti de una forma, ya lo vimos en los mensajes pasados, tú no los puedes tratar igual. Ahora tú tienes que moldearte conforme a la palabra de Dios. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Conforméis es tomar la forma de siglo, se refiere al mundo que nos rodea. No tomes la forma de este siglo, no pienses como todos, no actúes como todos, no hables como todos, porque no vas a cumplir con tu propósito si no vas a ser un clon de los demás.
¿Qué pasa si un futbolista quiere imitar cómo juega el otro? Va a terminar siendo un clon de él o un intento de clon de él. Y a lo mejor él tenía otros dones, otros talentos. A lo mejor él tenía el don para jugar básquetbol, pero nunca lo descubrió porque quiso imitar a alguien. Y es lo mismo que pasa en la vida. Mucha gente dice, ¿por qué no he trascendido en la vida? ¿Por qué no he alcanzado mi propósito? ¿Por qué? Porque no estás siguiendo tu propósito, sino el de otros. Porque estás imitando a todos. No tomes la forma de este siglo. Tienes que arrancar de tu mente y de tu corazón las malas costumbres. ¿Cómo sabes cuáles son? Cuando van en contra de la palabra de Dios. Sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Dice Dios, cambia tu forma de pensar conforme a mi palabra y lo demás es hermoso para que comprobéis. Comprobar significa vivir. No dice para que conozcas, para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué esperanzador. Y qué hermoso es saber que los planes de Dios para nosotros, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. O sea, lo que Dios quiere para tu matrimonio es hermoso, es bueno. Dios no tiene algo malo para ti, Él tiene algo bueno para ti. Es perfecto, es completo, está en su totalidad. Pero tú tienes que seguir su palabra. Y mientras sigas imitando lo que otros hicieron, nunca lo vas a experimentar. Se unirá a su mujer. Unir significa pegar. ¿Qué es el matrimonio? La convivencia entre dos personas. Así lo pintan los jueces civiles, ¿verdad? Incorrecto. El matrimonio delante de Dios no es una convivencia, es una unión entre dos personas. Y si quieren tener éxito, tienen que permanecer unidos. Y si yo fui tan claro y tan duro en el primer punto, es porque muchas veces esta es una causa muy fuerte que disuelve esta unión. Pero hermanos, no es la única. Muchos matrimonios también son divididos y no están unidos porque en medio de ellos a lo mejor no está la familia, pero está el teléfono, está el internet, está el Facebook, demostrado que es la causa más común por la cual se originan adulterios. ¿Por qué? Porque se ponen a chatear los señores y las señoras de 40 y tantos, 50 y tantos años como si fueran adolescentes de secundaria. Yo siempre he dicho, un casado, una casada, a menos que su trabajo se lo demande o que tenga un primo en Tailandia, no tiene por qué tener Facebook, porque es una herramienta perfecta para ligar nada más. Si eres soltero, sácate uno. Pero si estás casado, cancela el que tienes. Hablaremos también más a fondo de esto en otros estudios. Pero muchas parejas están separadas por esto, por la televisión, por el ministerio, por el trabajo, por las cosas materiales, por el celular. No tienes idea cuántos casos en consejerías también de es que llego a la casa y mi esposa en lugar de recibirme con amor y a lo mejor yo estoy todo el día trabajando y ella también y con una cena romántica, ¿no? O aunque sea arreglada, guapa para mí, está en la casa tirada y parece que se enredó las sábanas como las momias de Guanajuato con los pelos parados porque todo el día estuvo viendo novelas y llego y no me hace caso porque espérate, porque está la novela. Y ahí está como enajenada con la TV novela. Oye, mi amor, o el hombre también. Oye, mi amor, espérate. Estoy viendo las cosas del trabajo en la computadora. Están comiendo y están con el celular todo el tiempo. Yo se los dije hace poco, ten un celular personal, uno de trabajo. Cuando sales del trabajo, se apaga el del trabajo. Y te marcan de tu trabajo a tu celular. ¿Sabes qué? En mi casa no tengo señal. No llega. Perdón, jefe. Oye, Jesse, pero eso es mentir. Bueno, mételo hasta el fondo de uno de tus cajones, lleno de calcetines encima. Vas a ver si no se le va la señal y así no tienes que mentir. Pero ahí están muchos desde la mañana hasta en la noche, de lunes a viernes, todos los días, todo el año, con el maldito aparato en la mano. Y su familia y su esposa, su esposo, bien, gracias. El ministerio, ya hablamos de eso en el estudio pasado. Matrimonios separados porque uno de los dos se la pasa todo el día en la iglesia. Lo mismo ocurre con el trabajo. La Biblia manda que trabajes, pero no puede ser lo primero y no puedes mandar a volar tu relación con Dios, tu salud y tu familia por causa del trabajo. Es que entonces no me alcanza, si no trabajo 16 horas diarias. Es que entonces algo está mal en tu vida.
en tu relación con Dios necesitas ponerte a cuentas con Él en algo, porque en la Biblia hay tiempos de prueba, pero no hay tiempos de pobreza extrema. Aún Job, aún el pueblo de Israel en el desierto, nunca dice la Biblia que se quedaron sin qué comer o se murieron de hambre. En el desierto tenían comida, maná, agua, Dios les mandaba a veces carne, tenían la nube durante el día que les protegía del calor, del sol, la columna de fuego durante la noche que les protegía del frío del desierto. Pablo dice, sé vivir humildemente y abundantemente, he pasado por tiempos de riqueza y de pobreza, pero nunca dice, me quedé sin comer o sin techo o no tuve que vestir. No, Señor, la pobreza extrema es una maldición, no es bíblica. Dios nos pasa por tiempos de quebrantamiento, como estos hombres, como Nabucodonosor, pero aún en esos tiempos, ¿verdad?, tenemos que tener que comer, que vestir y dónde vivir. Si nosotros carecemos de estas tres cosas indispensables, que es el sustento diario básico, entonces algo está mal y yo tengo que tratarlo con Dios. A lo mejor hay un adulterio por ahí, a lo mejor no fuiste buen administrador de tus finanzas, a lo mejor hay avaricia, no lo sabemos. Vimos muchas causas en la prédica de 10 causas de crisis financiera, pero no es bíblico que alguien esté 16 horas diarias trabajando, durmiendo a las otras 8 y votando a su familia. No, Señor. Se unirá a su mujer. El matrimonio tiene que estar pegado. El matrimonio tiene que estar unido. Y si tú y yo no tenemos la determinación para establecer prioridades, antes de la tele, del Facebook, del internet, está mi esposo, mi esposa, y vamos a determinar un tiempo especial cada día y un tiempo especial cada semana, donde a los hijos se los lleve el rapto este día y nosotros nos vamos juntos nada más, ¿verdad?, a fortalecer nuestra comunicación, a preguntarnos cómo estamos. No nos importa cómo están los hijos, porque algunos están comiendo y vamos a marcarle al nene a ver cómo está. El nene sin ti está mejor que nunca. Entonces, olvídate de a ver cómo está. Es que pobrecito, qué pobrecito, está feliz sin ti. Ahí déjalo en casa o con alguien más. Si está muy chico y no se puede cuidar todavía, pasen tiempo juntos, apaguen su teléfono en esos momentos. Pero hay gente que está pegada al teléfono. Luego a veces salgo yo con mi esposa y uno de los dos se nos olvida el teléfono y el teléfono, pues no importa, yo traigo el mío. Si tu papá, tu mamá o un familiar pasa algo malo, nos marcan al otro. Los demás, no importa. Es nuestro tiempo. Pero hay gente que está todo el tiempo ahí con el teléfono. Y a ver qué pasa, y a ver el otro, y a ver qué me pusieron en el WhatsApp. Qué grandiosa creación. O sea, ya no solamente tienen todo el día el mugre Facebook en la computadora, sino donde quiera que vayan y todavía me lo promueven como si fuera la gran maravilla. Y hasta el día de hoy yo no tengo esa cochinada porque no me pienso hacer esclavo de mi teléfono. El que quiera hablar conmigo, que pague su mensaje y que no sea macana. Me lo han dicho amigos, primos, ya saqué el WhatsApp, pareces cavernícola, por codos, porque no quieren pagar el mensaje. A mí también me duele el codo, ¿verdad? Pero ahí andan con el WhatsApp todo el tiempo, platicando, nada más pura brutalidad. ¿Qué haces? ¿Qué cuentas? ¿Qué comes? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué no tienes vida? ¿No? Estoy en el cine, ¿y qué quieres que haga? ¿Que ore por ti para que te guste la película? ¿No? Todo el día ahí andan porque no les cuesta. Lo mismo que el Nextel. Yo por eso tampoco tengo un Nextel. A veces que me lo prestaron era un martirio. Todo el tiempo. Porque no les cuesta. Nada más marcan para cosas innecesarias. Entonces me van a marcar, les va a costar y va a ser para algo importante. Y no te quitan tu tiempo. Si no establecemos prioridades, hermanos, el matrimonio no se va a poder unir por culpa de ese aparato, de esa persona, de ese medio de comunicación, lo que quiera que te esté separando, y sin duda alguna tu matrimonio va a fracasar rotundamente. Dice en tercer lugar, serán una sola carne, lo cual por causa de tiempo meditaremos hasta la siguiente semana, junto con las instrucciones ya más claras a los hombres y a las mujeres. Creo que ya hoy tenemos bastante que meditar en nuestros corazones, ¿verdad? Ahora no llegues a casa a agarrar a martillazos tu celular.